All right, I think I've got my controls going. So welcome everyone. This is the Road to Recovery Species Working Group Forum. We appreciate you joining. I'm going to continue to click in. If any of the co-hosts can keep clicking as people pop up, that would be great too. My name is Katie Holland. I am the social scientist with Road to Recovery. This is part two of our six-part forum series that is focused on the wheel that you see on the title screen here, the Road to Recovery Species Recovery Wheel. In the last session, we focused on the first slice that you see at the top of the wheel, which is organized network. And the focus of our discussion today will be on assess species population. So last time I gave an overview and orientation to the wheel tool itself. So I'm not going to do that again today, but if you missed the first session and are interested in that, the email that I sent out to everyone who is registered has links to a couple previous sessions that overview the wheel, the content that went into it, the process that Road to Recovery used to design it. And those are also all available on our Road to Recovery website under the Species Working Group Forum tab. This session is also being recorded and will be available there. So our goal for these sessions is to support each of your species working groups in working through the recovery wheel and working through the 90 criteria that are included, which we know can be a task. So we hope that in collection, these 6 series will guide working groups through using this tool, and that then as a community, we can all benefit from shared knowledge on tipping point species recovery. So for today's session, I'm going to start with our goals overall, which I just spoke about. The 6-part series walks through the entire wheel, moving around clockwise around the wheel through all 6 of its sections. Today we're focusing, reflecting, and discussing the section on assess species population. And so we'll have a discussion together about that section of the wheel. I'll overview the criteria for the wheel. We'll hear from 2 representatives from the Lesser Yellowlegs Working Group on their use of the wheel and then their progress within this section specifically. I'm also joined on our call today by our Road to Recovery team. So our biological experts, Tom Will, Ken Rosenberg, our executive director, Paul Schmidt, and our international fellow, Esmeralda Bravo, are all on the call as well to support this conversation, to answer questions and guide us through a brainstorm of how we can utilize the criteria included in this section of the wheel for population recovery. So briefly, as you download, so on the Road to Recovery website under the Species Working Group tab, if you click on Species Working Group Resources, you will see all of the content for the wheel. And if you joined us last time, you hopefully were able to download the macro-enabled version, Excel version of the wheel. This is just a screenshot of it to remind you of what we have included there. You'll see the 6 sections, each one has 3 subsections with criteria listed. We also have comments in that spreadsheet. And perhaps more importantly than our comments is space for your own comments and your own reflections on these criteria as your working group works through. We highly encourage using that space for brainstorming, note-taking, descriptions of why or why not you may have rated these criteria a certain way, so that it can be an iterative process. And these are things that we can continue to revisit and discuss within your working groups and then also as a Road to Recovery community. So this is our wheel again, and today we are focused on this first blue section, assess species population. If you recall, we have 5 levels within each of these categories for the wheel, with the idea of visually you're progressing from the center of the wheel outwards. And you would fill in progress on those criteria. And as I show the specific criteria pages, I'll come back to that concept of this 1 through 5 progression within each of the subsections. Those are meant to build upon each other. There are certainly examples where a working group might have progress in one of the outer rings within a certain area before having progress in the inner ones, but generally they were designed to progress from the center of the wheel outwards as we move closer towards species recovery.
In the wheel spreadsheet, as you download it, there are instructions, but you can see the rating column here, the twos, the ones, the zeros. And I'll also point out, because it came up in our breakout session during the last forum, that we have included the 9 option for criteria included that may not apply to specific species that you're thinking about or assessing. We designed the wheel to be as inclusive as possible for a tipping point bird species, within an acknowledgement that not all of these criteria will apply to every single species. And so that 9 is there as a tool to indicate that that criteria is not applicable to the species that you're reviewing. So I just wanted to go over that, since that question came up a few times in our previous conversation. Zeros indicate no progress has been made. We added the 1 to indicate that there has been some progress in an area, and a 2 being that that criteria has been achieved to the satisfaction of the working group. This can certainly be tailored towards goals. Having a 2 indicate this has been achieved may vary depending on what you're talking about. And so we like to maintain some flexibility, hear from you how you're interpreting those. Our first session, we didn't have a lot of time to talk about the applications of the wheel. And so I wanted to take a couple minutes before we dive into assess species population today to talk about these. And I like to think of the wheel and its application and its use in 2 categories. One being for you. So it was designed for species working groups. And then I will reiterate something that came up many times during our early conversations about the wheel with species working groups, is to clarify that it is by no means an assessment of a species working group. It's an assessment of a bird species progress towards recovery. And so it's not a self-assessment tool for a working group's functionality or progress. It's not a rating of a working group. The focus is on the bird species itself and where is that species along the path to recovery. And we hope that working groups are able to use it for their own organization, for, of course, tracking recovery, but then for really applied reasons like grant applications, having a visual tool of, if this grant were funded, our wheel would go from A to B. We'd have this many more sections filled in. Could be a powerful addition to grant Ser una adición importante para las aplicaciones. La planificación estratégica o como guía para su análisis de brechas y también como comunidad de Road to Recovery. A medida que vamos a la recuperación de especies, hay muchas formas en las que podemos colaborar compartiendo éxitos, desafíos y una herramienta compartida dentro de las especies para facilitar esta conversación y la colaboración y contribuir hacia la habilidad como grupo más grande para poder manejar la recuperación de las especies. Entonces tenemos a Kelly, quien es la líder del grupo de trabajo de Yellow Lazy, y justamente ella ha decidido compartir un poco sobre cómo el Lesser Yellow Lakes Group ha usado la rueda y las aplicaciones que encuentran más útiles. Kelly, paso a ti si es que estás aquí. Katie, can you go back to the wheel? Katie, ¿puedes volver a la rueda, por favor? Sí, en teoría creería que sí. There it is. No, let me get one that. There it is. Permíteme. Sí, allí está. Thank you so much. Bien, muchas gracias. Thanks, Katie. Gracias, Katie. As Katie said, the Como Lesser Katie Yellow dijo, Lakes Working Group yo Coordinator, trabajo and con Archibebe Patiwaldo Chico, we que really trabaja use en the Port Lake. wheel Realmente kind of utilizamos in la the way that rueda Katie just described de la as- forma en as que a Katie lo guide ha to descrito, help como us una determine guía where para we are, ayudarnos a determinar in our recovery en dónde process, estamos help en us nuestro determine, proceso de what recuperación gaps para we're poder looking at, entender qué brechas debemos and manejar. then one of the first things that I Y thought una of de when las primeras cosas en las que started looking at the wheel, pensé when it
cuando empezamos a ver la rueda es justamente poder implementar totalmente esta rueda después de todos sus insumos fantásticos en el proceso. La idea es saber dónde empezar en la rueda y esto es el punto más grande en cuanto a que lo que la gente puede pensar es en dónde empezamos y tal vez se piense que se debe empezar en la parte superior y de ahí ir en círculo para implementar las acciones. Tiene sentido, es un abordaje lógico, pero no todos los grupos de especies van a hacer esto. Tenemos una red de personas, básicamente expertos de aves, cuando empezamos con los grupos de trabajo y lo primero que queríamos hacer era averiguar los desafíos, en parte porque teníamos mucha información ya en cuanto a la población de las especies dinámica, también, al igual que tratar de encontrar áreas focales en donde podemos concentrar nuestros esfuerzos de recuperación. Entonces, nos saltamos los siguientes dos, e identificamos los desafíos. Y esto funcionó bien para nosotros porque ahora podemos ver la rueda no solamente como un grupo de trabajo grande, sino yo la uso más que nadie para asegurarme de que estamos en la ruta correcta y que no tenemos brechas o si las tenemos, podemos abordarlas en este momento. Entonces, es una forma para nosotros mantenernos en el rumbo correcto y ha sido muy, muy útil. Quiero decir también que dada esta serie que Katie ha hecho sobre la rueda de recuperación de las especies y les quiero decir que tuvimos una conversación la semana pasada en nuestro grupo de trabajo donde hablamos de su utilidad y pensábamos que una vez que lleguemos a la etapa de implementación y empecemos a trabajar ya en campo para el patigualdo chico, justamente iba a ser más importante para estos grupos focalizados, para poder establecer áreas prioritarias en las que se pueda trabajar en campo en las distintas partes del rango completo de la especie. Esto va a ayudar a todos los subgrupos a interactuar e integrar sus actividades y encontrar formas de identificar brechas en el camino para poder implementar estas acciones. Entonces, sentimos esto de esta manera y estarán felices de saber que uno de estos logros o de los aspectos útiles de la rueda es que podemos pensar en la rueda en términos de otras especies que se beneficiarían más allá del archibebe patigualdo chico y la gente considera también esto desde el punto de vista que tenemos tantas especies que debemos realmente pensar cómo podemos incluir a especies adicionales en nuestro abordaje para poder abordar esas especies también. Es la forma en la que nosotros hemos estado utilizando la rueda. Gracias, Kelly. Esto es muy útil escuchar esto. Puedo ver y espero que todos puedan ver cómo el tener un set de ruedas completas para las especies, para poder ver y explorar, puede llevar a ideas de amenazas compartidas, áreas de necesidad compartidas, áreas de conocimiento y en donde podemos coordinar nuestros esfuerzos y colaboración para llenar estas brechas. Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a nuestra sección el día de hoy, que es la evaluación de la población de especies. Para esta sección, que es la sección 2, y les recuerdo, dentro de la hoja de trabajo se tiene un sistema de organización numérica, entonces la organización es 1 y la evaluación es 2. Así vamos a ver los criterios en este punto. Cuando tengamos 2.1, vulnerabilidad, 2.2, estructura poblacional, 2.3, conectividad migratoria. Estos números les van a ayudar a orientarse en cuanto a dónde están en la rueda. Esta sección de evaluación de la población de especies nos lleva a la pregunta original que Road to Recovery hacía sobre abordar las causas específicas del declive de las especies. Y este tema, para quienes han estado con nosotros desde hace ya un tiempo, fue el tema de los primeros 2 talleres de Road to Recovery que se llevaron a cabo virtualmente. Los abordajes
para los factores limitantes y justamente la forma en que podemos manejar la conectividad migratoria y la demografía, las tres partes de la sección de la rueda donde ven la vulnerabilidad, estructura poblacional y conectividad migratoria, básicamente representan los datos básicos que la mayoría de grupos de trabajo recopilan para la especie en la que se están enfocando. Una vez dicho esto, se puede abordar estudios demográficos más complejos que lleva a la pregunta que nos guía a todos, que es, ¿qué está generando el declive en las especies? Y mencioné que nos movemos empezando desde arriba en sentido horario, como Kelly había mencionado. Esto puede ser lógico moverse de sección en sección en el grupo de trabajo, pero igual tienen la flexibilidad de no ir de uno en uno, pero se lo ha construido de esta manera la sesión. De hoy es justamente para poder abordar el primer tema aquí en el sentido horario y abordar después criterios adicionales a futuro. Entonces, entrando en materia, vamos a revisar los criterios de cada una de las secciones y van a escuchar contribuciones de algunos miembros del equipo de Road to Recovery, al igual que Katie Christie, que está en el equipo de asesoría y también en el grupo de trabajo de el Archivebe Patiwaldo aquí y nos puede contar cómo se han manejado estos criterios aquí. Entonces, la subsección 2.1.1 y todos estos tienen 2.1 y después 2.1, 2, 3, 4, 5. Y si pensamos en esto, perdón, visualmente de la rueda, el 1 va a estar en el centro de la rueda y vamos hacia afuera. Entonces, el número 1, estimación del tamaño de la población mundial y de las tendencias a corto y largo plazo. Para esto estamos pensando si es que el grupo de trabajo tiene alguna idea de los parámetros de la población a partir de encuestas aisladas y o opiniones de expertos. Y considero que ambas son valiosas y considero que dentro de sus grupos de trabajo ustedes hacen mucho trabajo para poder identificar a expertos y juntar todo para ver si podemos tener estimados para estas tendencias y para el tamaño de la población. Y de ahí pasamos de los estimados, de las estimaciones, a ver si es que tenemos más certeza en esta área. El número 2 sería tamaño de la población mundial, tendencias conocidas a corto y largo plazo. Entonces, aquí más que una estimación, como en el primer punto, tenemos un poco más, ya tenemos mayor certeza de los datos disponibles en esta segunda etapa. Con respecto al tamaño y las tendencias de la población sobre la base de evaluación de encuestas estadísticamente significativas. Entonces, me interesaría conocer de sus grupos de trabajo cómo navegan esto en cuanto al progreso hacia el punto número 2 y qué criterios tienen en cuanto a esta terminología, pero justamente entramos allí esto es como se ve la sección de vulnerabilidad. Entonces aquí el punto número 3 tenemos justamente la finalización de la evaluación de la lista de observación y puntos de inflexión. Y aquí tenemos justamente preguntas sobre la puntuación de los criterios en esta sección y en la rueda en general sobre cuando hablamos de tierras para reproducción y no reproductivas. Y cuando vemos la rueda de Road to Recovery, justamente estamos incluyendo todo el rango migratorio de la especie aplicable justamente a una especie particular. Es por eso que se incluyen juntos aquí. Y considero que si es que hay especies donde hay una discrepancia de datos disponibles en las distintas áreas, tal vez esta sea la razón por la que caemos en uno de un criterio en particular versus otro. Pero aquí este nivel de distribución, cambio climático también, al igual que el tamaño de la población y la tendencia. Pero yendo más allá, más hacia afuera en la rueda visualmente, el número 4 dentro de la categoría de vulnerabilidad establece que la vulnerabilidad está reconocida a escala nacional, estatal, provincial o de empresa conjunta, dependiendo justamente de la geografía. Entonces, el grupo de trabajo
ha investigado el reconocimiento de la vulnerabilidad de la especie a estos niveles distintos en donde hay muchas listas estatales o provinciales disponibles y saber qué es lo que significa esto dentro del rango de la especie. Y el punto número 5, y esto no debe sorprender a nadie, que es mi favorito, pero es justamente la inclusión del conocimiento local en la evaluación de la vulnerabilidad. Como grupo de trabajo, han explorado qué conocimiento ecológico tradicional existe, así como estudios inéditos sobre el sur global, estudios tal vez no publicados en la en literatura académica que tengan conocimiento sobre la especie, sobre su población y los criterios establecidos. Y este conocimiento encaja en su conjunto de datos como tal, se va a manejar dentro de del análisis. No, tal vez si no, entonces eso puede decir que esto no tenga valor. Pues no, en realidad no, si no, no tenemos que utilizar el mismo análisis estandarizado entre tipos de información y conocimiento que ganamos como grupo de trabajo. Hay formas de integrar el conocimiento que podemos explotar, algo en lo que Road to Recovery ha trabajado mucho y está muy entusiasmado en cuanto al apoyo de los grupos de trabajo para que puedan hacerlo. Entonces, justamente nuestro equipo está bien, está listo para proveer apoyo. Voy a parar aquí para vulnerabilidad. Katie, bueno, antes de Katie, hay ¿alguna explicación o comentario adicional del equipo de Road to Recovery sobre un criterio específico que quieran añadir en este punto? Yo voy a hablar para decir que para esto, justamente la base de datos ha sido actualizado recientemente y hay todo un comité que es el Comité de Ciencias que ha estado trabajando en recopilar esta información para todas las especies. En teoría, entonces, todas las aves han sido evaluadas por ACAD y justamente lo hacen especies tipping point o no. Entonces, aquí justamente esto lo establece en nuestro caso, pero tenemos algunos puntos aquí en la llamada. Estábamos hablando con el grupo de reinitas de Connecticut y el Purple Sandpiper también, justamente, que es un grupo de trabajo, pero estos son dos especies para las que conocemos que los datos no son tan buenos. Justamente para el Purple Sandpiper, que es el correcaminos oscuro, se utiliza un conteo navideño, por ejemplo. Entonces, hay espacio para el grupo de trabajo y motivamos a todos a que vean justamente las evaluaciones que se han hecho en el ACAD y que puedan revisar estos datos y actualizarlos de ser necesario. Entonces, no solamente lo tomen como algo que ya ha sido eh, evaluado. Este es un punto importante. Gracias, Ken. Antes de pasar a ti, ¿prefieres hablar sobre cada uno de ellos o quieres revisar las tres secciones primero y de ahí pasamos la palabra contigo? ¿Cómo prefieres hacerlo? Yo iba a compartir mi pantalla y mostrar la rueda para el Archibebe Patiwaldo. No sé si es que esto tiene sentido para ustedes. Sí, sí, esto sería genial. ¿Por qué no llevo a cabo primero las otras dos subsecciones? Hablamos de estas y de allí podemos ver esto todo junto. Gran comentario, muy buen trabajo, Katie, explicando el valor de este quinto nivel, que es el conocimiento local. Y quiero comentar en el cuarto nivel. Y esto está establecido en cuanto al hecho de que no es un sistema de puntuación en donde el grupo de trabajo piensa que todos los campos deben manejarlos. Es más importante entender lo que dice en el campo de la vulnerabilidad en
el reconocimiento a nivel estatal, nacional, provincial o a nivel de sociedades, es valioso saber que si es que esto no es reconocido por un estado, por ejemplo, puede ser una pista sobre la comunicación que tenemos con la especie y el trabajo adicional que se deba realizar en este sentido. Esto justamente nos trae la visualización de que necesitamos mayor comunicación en el aspecto de la vulnerabilidad y comunicar la vulnerabilidad es la primera parte para poder abordar esta vulnerabilidad. Solo quería hacer este comentario. Gracias, esto es muy útil. ¿Hay alguna pregunta sobre la sección de vulnerabilidad antes de pasar adelante? Si no, podemos volver a ellos también. Tengo una pregunta. Lo pueden poner en el chat. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Sí, fui yo. Estaba justamente siguiendo una pregunta de ICAD. Perfecto, gracias, gracias, Ken. Entonces, dentro de nuestra segunda parte, hablamos de la estructura de la población. Entonces, para esto, estamos viendo el término de la palabra población, el término población y su definición. Tenemos aquí un link, pero les quiero recordar una presentación de Clark Rushing. Clark está en la llamada, creo que no. Entonces, puedo decir rápidamente y libremente lo que Clark dice y fue una maravillosa presentación y no voy a resumirla aquí, está disponible en el sitio web de Road to Recovery. Básicamente, el punto que se establece aquí es que si bien hay valor de ver todos estos niveles organizacionales, ecológicos, pensamos en conservación y gestión, que es donde cae la recuperación y tenemos que establecer una estrategia con las poblaciones, definir la población. Hay muchos recursos en esta presentación. En el siguiente email les voy a direccionar a esta presentación, pero esto fue un taller que tuvimos en CTC en enero, en enero de 2024 y justamente puedo mandarles a este directamente y sería muy bueno poder compartir si es que no pudieron ir a ella en esta porción de evaluación de la población de la especie. Una vez dicho esto, es importante hablar de la estructura de la población y el primer punto sería tener la identificación de las subespecies. Entonces, es una subespecie conocida, tal como describe en la literatura y especímenes del museo, pero puede no ser relevante. Entonces, aquí justamente se lo ha identificado, existe qué son. Tienen comunicación al respecto en el grupo de trabajo, si es que es relevante. El número dos es el análisis de Genoscape que he completado. Kristen Reck, quien también es parte de nuestro equipo de asesoría de Road to Recovery, ha hecho maravilloso trabajo al respecto de esto. Hice una búsqueda en Google Scholar del trabajo de Kristen Reck y pueden allí, de hecho, encontrar los buenos ejemplos del trabajo que ella ha realizado en esta área. El análisis existe, está completado. Podemos ver el siguiente nivel, que es 2.2.2, aquí. Y ahora vamos al 2.2.3, donde la densidad de la población y las tendencias disponibles espacialmente son explicadas. Tenemos IBET, BBS, ACAD. Se tiene información fuente espacialmente explícita y han sido utilizadas y analizadas dentro de su grupo de trabajo para sus especies. El número 4, que las poblaciones naturales deben ser definidas por trayectorias de tendencias similares. Nuevamente, vamos al trabajo de Clark Rushing sobre la evaluación y monitoreo de estas dentro de la especie. Y de allí
tenemos aquí la pantalla que me está bloqueando 2.5. Entonces, el rango más amplio de la estructura poblacional es justamente los socios potenciales para poder traer a cabo, manejar la parte reproductiva. Se están haciendo esfuerzos para poder comprometer a los socios en áreas de densidad de las especies o áreas en las que vemos estas tendencias donde se identifica esto, se ven trayectorias negativas y áreas en donde las acciones de conservación se requieran. Este es un punto justamente en donde las dimensiones de conocimiento humano pueden ayudar a identificar si se requiere conservación en estas áreas especiales en donde vemos las tendencias negativas y qué pasos pueden ser apropiados en estas áreas y tangibles para tener resultados de recuperación. Voy a hacer una pausa aquí para obtener insumos o preguntas o ejemplos del grupo. Yo voy a intervenir nuevamente, sí. Primero, una pregunta. Creo que el número 5 incluiría justamente la parte de la invernada en no las zonas de reproducción, sino de invernada. Hay zonas de reproducción, de no reproducción, pero en general, este conjunto de criterios en particular dependerán del caso. Y depende el uno del otro, si es que su especie no tiene una variación geográfica o no cubre un amplio rango y no necesariamente hay subespecies o puede no haber una estructura poblacional o pueden no haber diferencias en las tendencias aquí, pero esto es algo en donde si es que hay subespecies o variación geográfica, esta es la forma en que se puede estructurar, ver las tendencias en las áreas diferencias y si hay diferencias en las tendencias en estas áreas, entonces esto también establece el ver cosas como la conectividad y la demografía. Entonces no es solamente una lista de verificación, sino si es que es algo, se lo puede investigar más y la idea de la variación y estructura espacial es una progresión de ideas más que una lista. Gracias, Ken. Creo que esto es muy útil y justamente es el núcleo de por qué esto se desarrolla para poder apoyar esta conversación dentro de los grupos de las especies. ¿Hay comentarios o preguntas en esta sección? Entonces, nuestra tercera subsección para la evaluación de especies, de población de especies, es la conectividad, que es muy emocionante de verificar. También es una que es complicada, pero evaluar estos criterios y tener un sentido de en dónde está la especie en estos criterios establece justamente las posibles acciones futuras que pueden venir en la progresión en la rueda. Es importante reflexionar en el proceso de recuperación al respecto. Entonces, el primero aquí es el estatus migratorio. Tenemos aquí la identificación del estado migratorio de las geografías de reproducción y no reproducción de las distintas especies y esto incluye datos de calidad que pueden ser utilizados por el grupo de trabajo, sino para su especie. Estas son áreas que explorar en cuanto a cómo el grupo de trabajo puede obtener información sobre estas geografías. El número 2. Identificación de la conectividad migratoria y las rutas de migración. No solamente saber en dónde están estas áreas, sino conocer la conectividad, porque estos mapas realmente son muy fascinantes de ver y nos puede dar vistas muy interesantes para pensar hacia adelante en cuanto a la recuperación de la especie desde una perspectiva de especie y geográfica. Y se ve justamente aquí que estos estudios utilizan
estudios de hábiles individuales utilizando isótopos, datos de bandas, geolocalizadores, nanoetiquetas, transmisores GPS, y la calidad de estos datos va a avanzar en nuestra habilidad de rastrear estos temas. Hay muchas herramientas para esta sección que se usan para diferentes especies y nos ayuda a ver qué datos existen de estos métodos de sus especies. Y si los datos de calidad ya existen para este tipo de estudios, es a lo que aspiramos en esta área. El número 3. Identificación de los lugares críticos de escala migratorio. Estamos viendo justamente estos mismos estudios para ver las rutas migratorias que se vean de las especies, justamente cuáles son las áreas en donde vemos concentración a través de estas rutas migratorias. Por ejemplo, los hábitats que son áreas muy importantes a nivel social y ecológico también. El número 4, áreas de reproducción y no reproducción vinculadas a las poblaciones en declive para ver justamente cómo podemos ver a estas poblaciones en declive y volvemos a la sección número 2 y trabajamos sobre esto también en la sección número 3. Tenemos estos vínculos establecidos entre poblaciones que son claramente decrecientes entre reproductoras en áreas reproductoras y de no reproducción para las poblaciones. Y el número 5 se contacta con posibles socios en zonas geográficas claves de no reproducción. Queremos ver cuáles son las personas, los expertos en estas geografías críticas que están haciendo este trabajo, biólogos, ecólogos, sociólogos, ornitólogos, conservacionistas. Esto incluye expertos en políticas, dueños de tierras privadas, gobiernos locales. Estamos explorando quiénes son los socios potenciales en estas geografías claves que hemos establecido dentro del contexto de la conectividad migratoria. Comentarios, preguntas, pensamientos sobre la conectividad migratoria. Considero que es un punto bueno para estimular las ideas y resaltar la complejidad de esta tarea de recuperación para tantas de nuestras especies. Ken, por favor. Sí, un punto adicional. Asumimos que tenemos mucha información básica para la mayoría de nuestras aves, pero hay unas especies, incluso una representada aquí, la reinita de Connecticut, para la cual no conocemos en dónde está la distribución de no reproducción. Es interesante decirlo, pero quería resaltar esto. Tenemos una idea general que van a la mitad de América del Sur, pero creo que cada vez hay menos y menos de registros de estas aves. Entonces, esta es información muy básica que todavía se necesita en cuanto a brechas de conocimiento para estas aves que necesitamos llenar, incluso los datos básicos. Esto quería traer a colación. Gracias, Ken, por establecer esto. Justamente queríamos reunirnos con el grupo de trabajo de Gran Chaco y algunos socios suramericanos y estamos pensando en cómo encontrar justamente a la reinita de Connecticut en las tierras de invernada y si tienen ideas, somos todo oídos. Sí, justamente considero que es un problema fascinante y es uno que necesita ser resuelto para poder construir el resto de esta recuperación. Como científica social, yo pienso en el que alguien sabe y puede no estar disponible para nosotros, pero alguien debe saber y cómo encontramos estos socios y este conocimiento. Esto es una parte importante y considero que el equipo de Road to Recovery está muy interesado en esto. No soy la persona para responderlo, pero es un problema importante. Tom, sí, considero que el 2, 3, 4, en cuanto a áreas de reproducción y no reproducción, esto es clave para poder obtener
los factores limitantes, porque es una cosa saber en dónde se reproduce la especie y dónde pasa la temporada de no reproductora. Entonces, cuáles son las rutas migratorias también, pero el resultado de la sección previa identifica la estructura poblacional y la establece durante la temporada de reproducción versus la de no reproducción, especialmente cuando se identifica parte de la población que está en declive con variaciones geográficas en su trayectoria y vincular esto a un área de no reproducción es realmente un paso crítico, pero no es fácil. Esto requiere muchos datos y requiere también mucho trabajo en cuanto a rastrear aves individuales de un área de la geografía a otra. Sí, gracias, Tom. Esto es importante y un paso también bastante difícil. Y en este punto vamos a escuchar algunos ejemplos del trabajo en esta evaluación de población de especies. Podemos hablar de el archiveve, patigualdo y todo el resto también puede hablar. Esperemos que es. ¿Puedes compartir? ¿Se te permite compartir? Creo que sí. Permíteme un momento. Sigo compartiendo. Tal vez por eso no puedes compartir. Todos pueden ver mi pantalla con la rueda. Sí, la veo. Y puse esto, espero que todos puedan ver en el mapa en donde se ve la rata de transmisión para poder dar contexto del gran rango de esta especie. Entonces, mi nombre es Katie Christie y yo estoy en Alaska. He estado estudiando al archiveve Patty Waldo desde 2017. Tenemos aquí un estudio demográfico y recolectamos datos con socios en el rango de reproducción entre el 2017 y 2020. Nuestro grupo de trabajo era más flexible anteriormente, pero ahora es más organizado, más formal en 2020 y es cuando Kelly entró a trabajar en este. También pudimos responder algunas de las preguntas al respecto de la especie, conectividad migratoria, migración y genética a través del trabajo de campo que se hizo en este proyecto entre 2017 y 2020. Y algo más que quería hablar de esta rueda es que hace un año empezamos con un proceso iterativo y tal vez debamos reevaluar algunas de estas preguntas, dado que hemos estado trabajando mucho en el último año, pero se puede ver que no es necesariamente una progresión desde el centro hacia afuera de la rueda. A veces tenemos algunas cosas en donde tenemos el primero y el último paso, pero nos falta información sobre los pasos del medio. Entonces, voy a pasar a la sección de evaluación de población en esta sección, empezando con la vulnerabilidad en cuanto a tamaño de la población y tendencias de largo y corto plazo. Tenemos justamente buena información con datos de cuentas de Navidad y también con datos de migración y se ve que hay un declive precipitado de la especie. No tenemos
un manejo tan bueno en cuanto a tamaño de la población. Hay mucha incertidumbre en cuanto al tamaño de la población para la especie, porque mucho de su rango de reproducción no ha sido cubierto por los estudios establecidos. Esto es por eso que pusimos sí para el primero, tenemos los estimados del tamaño poblacional, pero pusimos 0 para la siguiente en cuanto al tamaño de la población y conocimiento de esto, porque no estábamos seguros del tamaño de la población. Para el siguiente, el 2.2.3, tenemos finalización de la evaluación de la lista de observación y punto de inflexión. Se lo ha establecido como un punto de inflexión en base a una especie que es punto de inflexión en términos de vulnerabilidad reconocida a nivel provincial, estatal. Ellos han estado trabajando por COSIWEC en Canadá y hay preocupaciones de conservación de la especie para varios estados en los Estados Unidos, incluyendo Alaska. Consideramos que esto ha sido evaluado adecuadamente. Para el conocimiento local, le dimos un 0 porque hasta donde conocemos el conocimiento local no ha sido evaluado formalmente para la especie. Entonces tenemos algunas brechas en esta sección de la vulnerabilidad y de ahí pasamos a la estructura de la población y pudimos tomar los ejemplos de las aves dentro del rango desde Alaska hasta Maine y Quebec. Y trabajamos con genetistas, Terry Sabin y Rob Wilson para justamente evaluar la genética, la estructura genética. Idealmente buscamos polimorfismos de núcleo simple que nos permitan justamente entender la conectividad entre las áreas de reproducción y no reproducción y poder entender la vulnerabilidad relativa de las poblaciones con la amenaza de la cosecha. Y lo que encontramos fue que no había estructura genética en absoluto en todo el rango de la especie. No hay marcadores genéticos que sean discernibles en el rango de reproducción. Esto es interesante porque a pesar de que los adultos tienen fidelidad para con el sitio en donde se reproducen y van a ese sitio, hay una dispersión que se da y es posible que los juveniles sean los que se dispersan. Entonces, se ha encontrado de hecho a juveniles en áreas del estudio en donde se ven los padres en un lado y se detecta a los hijos en el refugio, el área de la reserva de Alaska. Entonces, aquí justamente no hay subespecies dentro de la especie. Hemos completado el trabajo genético, pero no tenemos segmentos poblacionales en los que podamos utilizar la genética para su identificación. Y de ahí pusimos un 0 para la densidad de población espacial y tendencias disponibles. Y no tenemos un sentido de si las tendencias son más extremas en algunas partes del rango versus otras. No tenemos una buena cobertura en el este de Canadá. Podemos ver justamente los estudios para todo el rango de la especie y de ahí las tendencias específicas de Alaska y de ahí para el oeste de Canadá. Tal vez podamos compararlo, pero no tenemos algo bueno para el este de Canadá porque la gran parte del norte de Canadá no ha sido cubierto por este estudio. No tenemos estas tendencias de esta parte del rango. Entonces, necesitamos llevar a cabo más análisis y potencialmente utilizar distintas fuentes de datos para estimar las tendencias regionales de la especie. Ahora, para poblaciones naturales, también necesitamos hacer más trabajo al respecto. Por eso no hemos
establecido este box. Justamente tenemos la demografía, estamos en el proceso de recolectar datos de supervivencia y reproducción en Churchill y Manitoba. Entonces, aquí podemos comparar el riesgo demográfico entre las áreas de Fairfax. También estamos recolectando datos demográficos. Entonces, esto está en progreso y en términos de identificar socios potenciales en las principales zonas de reproducción y no reproducción. Tenemos el grupo de trabajo ahora con 33 miembros de todo el rango, desde Alaska al este de Canadá hacia Argentina. Entonces nos sentimos muy bien en cuanto a nuestra cobertura geográfica del grupo de trabajo. Ahora pasando a la conectividad migratoria en base a nuestros GPS en el rango, tenemos un buen entendimiento de las geografías de reproducción y no reproducción, al igual que la conectividad. Hay una conectividad migratoria débil, hay mucha mezcla que sucede donde mucha parte de la población se reproduce en Churchill, Manitoba, en esta región, y de ahí se dispersan a Sudamérica por migración y muchos individuos pasan el invierno en Argentina, en las tierras calientes de Argentina. Entonces, justamente desplegamos 119 transmisores de GPS y obtuvimos mucha información que nos ayudó a entender hacia dónde iban estas aves y qué áreas importantes estaban utilizando durante la migración. Entonces identificamos tres áreas claves: la región de Prepapos, en donde muchas de las aves se congregaron y pararon durante semanas e incluso durante más de un mes para obtener nuevo combustible, al igual que los valles y las pampas de Argentina, que fueron áreas críticas. Esto nos permitió ver los esfuerzos de conservación, mejorar esfuerzos de conservación en estas áreas y buscar amenazas. Entonces, ¿qué más tengo que mencionar? Identificador de los lugares críticos de escala migratoria, áreas de reproducción y no reproducción vinculadas para poblaciones en declive y socios potenciales. Tenemos socios de practicantes de conservación, académicos, agencias, biólogos, ONGs, en todo el rango que trabajan juntos justamente en la conservación del archivebe patiguado. Chico, y con esto me abro a preguntas si es que hubiese alguna. Gracias, Katy. Es muy valioso poder ver el mapa junto a la rueda y escucharte hablar de esta progresión. Es un buen ejemplo, justamente. Hablamos de los tres trozos del escenario de atrás fuera, pero en el mundo realmente de recuperar la especie hay brechas. Y es muy bueno poder ver una rueda completa en esta sección y ver cómo estos 1, 2, 3, 4, 5 se relacionan uno con otro. Sí, Juliana, una pregunta. Hola, Katie. Juliana de Panamá. Tengo curiosidad en cuanto a la vulnerabilidad. ¿Podemos volver a la hoja de cálculo para recordarlo? A la tabla, creo que es el número 4. En términos de entender o ser reconocidos a escala nacional, estatal, provincial o de empresa conjunta. No sé si entendí bien, pero se dice que sea reconocida en distintas partes de América del Norte. ¿Y qué sucede en La Pampa, que se considera, de hecho, un área importante? ¿Se reconoce también aquí la vulnerabilidad de la especie? Sí. Justamente, esperaría que Natalia estuviera aquí para responder la pregunta. Ella es colaboradora de Argentina. No sé exactamente cuál es el estatus del Archivebe Patigualdo en Argentina, pero están poniendo financiamiento hacia su investigación y apoyando parte de la investigación, que para mucha de la investigación de Argentina es financiada por USAID y de momento está bajo debate si se continúe con esto o no. Entonces, yo
tengo que ver justamente si es que oficialmente se reconoce esta especie como una de preocupación en cuanto a la conservación en Argentina. Yo estaba buscando esto rápidamente, pero algo me dice que sí, que tiene un estatus esta especie en Argentina, pero no recuerdo cuál. Vamos a volver contigo al respecto, ¿bien? Y de ahí mi curiosidad, yo soy de Brasil y vivo aquí, he hecho trabajo de campo desde hace mucho tiempo, pero veo muchos archivebes y veo que no hay muchos que vienen a Brasil, entonces me da curiosidad si es que tienen información que compartir al respecto. Sí, sí, yo puedo ver las rutas migratorias, ubicar datos y ver si es que alguno de nuestras aves paró en Brasil y puedo comunicarme contigo al respecto. Este mapa solo muestra un subconjunto de las aves que pudimos rastrear durante un año completo. No muestra todas las aves que dejaron de transmitir en enero, por ejemplo. Puede haber sido que algunas aves fueron a Brasil en algún punto de su migración, pero puedo revisar eso también. Bien, muchas gracias. Un muy buen ejemplo del conocimiento que existe en la gente y cómo podemos añadir calidad a los datos que tenemos disponibles también. Ken y Tom, no sé quién llegó primero. Ken, por favor. Yo quiero dar un comentario breve. Gracias, Katy. Y muchas gracias al grupo del Archiverbe Patti Waldo por haber llenado la rueda y por la retroalimentación que se tiene. Hemos trabajado en esto, pero no se tiene este concepto en particular completado. Entonces, su descripción de vulnerabilidad en donde se conocía mucho del archivebe, pero no del tamaño de la población. Entonces, ahora se puede poner este cuadrito en vulnerabilidad número 2 como un... Y esto realmente tenía un color azul celeste en realidad y lo puedo ver en esta presentación, pero es importante decir que motivamos a la gente a utilizar la columna y la hoja de cálculo para poder indicar y decir cómo se sienten en cuanto a esta sección en particular como rueda de segmento y sería el momento de decir, conocemos mucho de la población, de la trayectoria pero no del tamaño de la población. Entonces, por eso lo ponemos como un 1 en lugar de un 2. Qué bueno que haya salido este tema. Cuando llenamos esto, nosotros no teníamos dos opciones, solamente teníamos un sí o un no. Era un 1, 0. Entonces, lo revisamos nuevamente y encontramos esto en nuestra respuesta. ¿Quién, por favor? Sí, Tom y yo estamos en la misma línea, como siempre, porque él ya respondió mi pregunta. Yo me preguntaba justamente por qué se tiene 1 y 2 allá y si es que esto se vería sutilmente diferente, si podrían darle una puntuación media, porque dijeron que tenían algo de información en estos temas. Entonces, esto ya se ha respondido, pero también quería hacer el comentario, Juliana, que el archivebe Patigualdo está por las corrientes del río Amazonas, justamente hay muchos. No sé si es que esto se representa en estos puntos de transiente o si es que son poblaciones que se encuentran o si todavía no hay un rastreo bueno al respecto, pero sí, definitivamente se ve en Brasil. En el Amazonas, de hecho, lo vemos mucho. Yo, de hecho, llevé a cabo un estudio que se ha hecho durante 2 años y este será el tercer año. Y para mi PhD se puede ver el sur del país y se ven muchos archiveros también. Es muy bueno escuchar esto. ¿Hay otra pregunta para cualquiera de nosotros? Para el grupo del Archivebe, Pati Hualgo, Katie o nuestro equipo de Road to Recovery.
Hemos pasado el tiempo. Estamos con el tiempo, entonces si es que hay más preguntas, podemos verlo. Como siempre, si es que su grupo de especie ha completado la rueda en Road to Recovery, nos encantaría verlo porque podemos aprender mucho de su proceso a través de la rueda y ver justamente lo que se maneja con estas especies. Tenemos justamente nuestra cuenta de Road to Recovery en donde pueden enviar mails. También la versión más actualizada de Excel tiene un 012. Entonces, si es que la bajaron originalmente y la guardaron en su computadora, deben tener la binaria de 01 y pueden bajar la nueva actualización con esta versión de Celeste para la rueda. Compartan, por favor, emails con sus fuentes relevantes. Podemos facilitar conversaciones a medida que trabajen en la rueda y únense a nosotros en la sección 3, en la sesión número 3, en donde vamos a ver la siguiente parte de la rueda, que son áreas de enfoque. Estamos el tercer miércoles de cada mes a las 3 hora del este. Se registran en el link de Zoom y se les envía una invitación de calendario. Y aprecio mucho su interés al respecto. Eso es lo que teníamos para ustedes. Muchas gracias por unirse a nosotros. Muchas gracias, Belén, por la interpretación también. Como siempre, apreciamos mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Katie. Esto fue genial.